Jóvenes, buenas tardes. Les habla el doctor Orlando Moreira, docente de la Cátedra de Semiología. Em, Vamos a comenzar el rote de la segunda unidad, explicando lo que corresponde a las manifestaciones clínicas del paciente cardíaco. Bueno, en realidad cuando nosotros hacemos la valoración del paciente cardíaco, o cuando hacemos la valoración del paciente, siempre comenzamos por la anamnesis. O sea, nuestro primer contacto con el paciente implica hacer una entrevista y por medio de la entrevista vamos recogiendo datos para lo que es el motivo de consulta, los datos relacionados a la historia de la enfermedad actual, antecedentes, y para eso necesitamos saber las manifestaciones clínicas que presenta el paciente cardíaco. ¿Ya? Está por demás recordarles que las manifestaciones clínicas eh, que se deben a patología cardíaca son por alteraciones a nivel del corazón y de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, para que ustedes entiendan las manifestaciones clínicas, es importante recordar un poco nuestros conocimientos desde anatomía, de cómo está conformado el corazón, en fisiología, de las funciones que cumple el corazón, y en fisiopatología han debido avanzar de las alteraciones que conlleva las alteraciones del funcionamiento cardíaco, ¿no? Clínicamente, nosotros cuando valoramos un paciente, cuando recibe un paciente cardíaco, las manifestaciones con las que el paciente va a llegar son con disnea, edemas, palpitaciones, dolor torácico de origen coronario que puede traducirse en una angina de pecho, en una angina inestable, en un preinfarto o en un infarto, y manifestaciones periféricas como son mareos, lipotimia, síncope. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la programación, hoy me tocaba hablar de lo que son manifestaciones clínicas, sobre todo del corazón izquierdo, que se refiere a disnea, cianosis y un poco del síndrome coronario. Pero considero que es importante hacer un enfoque de todo el corazón, ¿no? Porque si bien es cierto que la falla del corazón derecho, es decir, estamos hablando de valvulopatía mitral, incluida con alteraciones de la válvula aórtica, me generan manifestaciones clínicas específicas como la disnea, que en el paciente cardíaco llega a la ortopnea. Fisiopatológicamente el mecanismo es similar en el corazón derecho, ¿no? Ya que la falla del corazón derecho me provoca una hipertensión venosa sistémica que se traduce en edema, ¿no? Entonces, voy a comenzar eh, haciendo la explicación de de lo que corresponde primero a las fallas del corazón izquierdo. Después vamos a hacer una valoración del corazón derecho. Vamos a hablar de la circulación coronaria que nos va a dar el dolor torácico. Y por último, las manifestaciones periféricas, que son elementos importantes para que ustedes puedan hacer la entrevista o la primera parte de la historia clínica en lo que se refiere a la anamnesis con el paciente cardíaco. Está por demás mostrarles esta imagen que ustedes seguramente ya la dominan porque han tenido que avanzar esto en fisiología, ¿no? Este es el órgano que me va a generar las alteraciones cardíacas o cardiovasculares. Ya estamos hablando del corazón. Sabemos ustedes conocen por anatomía que el corazón tiene 4 cavidades, ¿no? Tiene 2 aurículas y tiene 2 ventrículos, ¿no? Que se comunican a través de válvulas. En el corazón derecho la válvula tricúspide, en el corazón izquierdo la válvula mitral, ¿no? Y que después de la sístole ventricular, ¿no? El contenido de los ventrículos, ¿no? Son expulsados a través de los grandes vasos, que son la aorta y la arteria pulmonar, ¿no? Lo que se contrae en el corazón izquierdo, es decir, el ventrículo izquierdo, hacia la aorta es el inicio de la circulación mayor, ¿no? Y lo que se expulsa del corazón izquierdo, ¿no? Perdón, del corazón derecho, del que es el ventrículo derecho, va a la arteria pulmonar hacia los pulmones, que sería el circuito menor. Entonces, bien importante tomar en cuenta estos elementos. O sea, cuando nosotros hablamos del corazón, necesariamente tenemos que hablar de aurículas, ventrículos y válvulas aurículo-ventriculares. Estamos viendo una imagen donde vemos de color rojo, es por donde vamos a encontrar sangre oxigenada.
¿no? Y estamos viendo un segmento de coloración azul, donde vamos a encontrar sangre que no está oxigenada. Y hemos dicho, por lo general sabemos, ¿no?, que las arterias tienen sangre con oxígeno, ¿no? Y al retornar, la sangre venosa tiene muy poco oxígeno, porque se va consumiendo en su retorno. Sin embargo, han debido notar que la arteria pulmonar está pintada de color azul, porque es una de las pocas, o sea, es la única arteria que no tiene sangre oxigenada, ¿no? Porque después de regresar al corazón derecho, antes de ir a la circulación mayor, tiene que ir a los pulmones para abastecerse de oxígeno, regresar a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y a la circulación mayor. Entonces, cuando hablamos de el corazón, tenemos que dominar, si ustedes, o sea, tenemos que tener bien clara esta imagen, ¿no? De que tengo una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Estas se comunican a través de válvulas, que en el corazón derecho válvula tricúspide, en el corazón izquierdo válvula mitral, hacia los ventrículos, que cuando se produce la sístole ventricular, es decir, se cierran estas válvulas, la mitral y la tricúspide, para que la sangre circule del corazón izquierdo hacia la aorta y del corazón derecho hacia la arteria pulmonar. Y de aquí se va a iniciar, en el caso del corazón izquierdo, el circuito mayor, ¿no?, que va a la aorta, se ramifica, llega a los capilares y va a retornar a través de las venas, cava superior e inferior, a la aurícula derecha, y ahí terminaría el circuito mayor, ¿no? Y el circuito menor, como ustedes saben, comienza en la arteria pulmonar, va a los pulmones, la sangre se oxigena y pasa a los capilares, y de los capilares retorna a través de las venas pulmonares al corazón izquierdo, estas son las venas pulmonares, a la aurícula izquierda. Entonces, aquí sí se da un fenómeno que ya les he aclarado, ¿no? La arteria pulmonar es la única arteria que tiene sangre sin oxígeno, y las venas pulmonares son las únicas venas que tienen sangre oxigenada o con oxígeno. ¿Sí? Esto es bien importante tomar en cuenta porque en todo el resto del cuerpo, si yo quiero valorar la concentración de oxígeno, tengo que ir a una arteria, pues, ¿no? Porque las venas ya tienen sangre con muy poco oxígeno. Bien, es decir, las gasometrías arteriales, por ejemplo, hacemos en sangre arterial, ¿ya? Entonces, eso como elemento para recordar, ¿no? El otro elemento, lo que les decía, ¿no? Clínicamente, ¿qué es lo que se va a presentar en un paciente si empieza a fallar o el corazón derecho o el corazón izquierdo, ¿no? Está por demás decir que si falla el corazón izquierdo, ¿no? Yo tengo que establecer cuáles van a ser las manifestaciones clínicas más frecuentes del paciente, y si falla el corazón derecho, también debo establecer cuáles van a ser las manifestaciones clínicas más frecuentes de mi paciente, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a hablar de las consecuencias de la insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, estoy hablando de que si mi paciente empieza a tener falla, sobre todo a nivel de la válvula mitral, que puede comprometer en su conjunto el ventrículo izquierdo o la aurícula izquierda, pero tiene que ver más con la lesión a nivel de la válvula mitral, ¿no? Y que puede también comprometer la válvula aórtica. O sea, las válvulas izquierdas, si ustedes quieren, son la mitral y la aórtica, ¿no? Y cuando el paciente tiene lesión, sobre todo mitral, ¿no? Estamos hablando de que clínicamente va a generar cuando el paciente, a ver, les explico, si tiene una lesión mitral, el paciente va a tener una hipertensión arterial, perdón, una sobrecarga auricular, que secundariamente me va a dar una hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Qué significa eso? Que cuando esta válvula o es insuficiente o es estenótica, ¿no?, se incrementa la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Y a la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares que vienen de los pulmones. Y en esos casos el paciente empieza a generar una hipertensión venocapilar pulmonar. Aquí tenemos una imagen un poco más completa, ¿no? Entonces, si el paciente tiene falla del corazón izquierdo, como dice aquí, hay un aumento de presión en la circulación pulmonar, pero secundaria a un aumento de presión en la aurícula izquierda. Entonces, ya sea por estenosis o insuficiencia, cuando el corazón izquierdo falla, lo que pasa es que
se incrementa la presión en la aurícula izquierda. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es el mecanismo? Les explico acá. En sístole, esta válvula se tiene que cerrar y la sangre tiene que salir a la aorta. Estamos hablando con la imagen roja. En sístole, la válvula mitral se tiene que cerrar y tiene que salir a la aorta. ¿Qué pasa si tengo una mitral insuficiente? Es decir, que no se cierra por completo. Estamos hablando de válvulas. La sangre va hacia la aorta, pero también refluye a la aurícula izquierda. Entonces genera un incremento de presión en la aurícula izquierda. Y lo contrario, ¿qué pasa si no hay insuficiencia, sino más bien estenosis? Cuando hablo de estenosis, estoy hablando de estrechamiento valvular. En diástole, como está ahorita esta imagen es en diástole, esta válvula mitral normalmente se abre por completo y la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo pasa sin ningún obstáculo. Si yo tengo una estenosis al nivel de la válvula mitral, esta aurícula izquierda también se incrementa su presión, o sea, se sobrecarga el volumen aquí. Entonces, esta es la imagen. Ya sea por insuficiencia o estenosis, se incrementa la presión en la aurícula izquierda. Regreso otra vez a mi imagen. ¿Y qué llega a la aurícula izquierda? Las venas pulmonares. Las venas pulmonares que están viniendo de los pulmones, ¿no? Y si aumenta la presión en estas venas pulmonares, es lógico que también va a aumentar la presión en los capilares pulmonares. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Una hipertensión venocapilar pulmonar, es decir, que la presión en los capilares pulmonares se va a elevar, es decir, la presión hidrostática de esta presión, de estos capilares pulmonares, va a estar por encima de la presión oncótica. ¿Y qué va a generar secundariamente? Va a generar una especie de edema pulmonar, es decir, una salida de líquido hacia un tercer espacio, ¿no? Y eso es lo que clínicamente el paciente va a manifestar como disnea. Vamos a hablar ampliamente de la disnea. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Ya sea por una lesión permanente del corazón o por una falla súbita del corazón izquierdo, la primera manifestación clínica que va a presentar el paciente va a ser disnea, ¿no? Va a ser disnea. Entonces, eso es lo que quería que tomen en cuenta con esta imagen. Ahora, vámonos al corazón derecho, ¿no? Si falla el corazón derecho, eh, las manifestaciones clínicas tienen que ver por lesión de la válvula tricuspidea. Si tengo una falla a nivel de la válvula tricuspidea, me va a generar insuficiencia o estenosis. Cuando hablamos de insuficiencia, por favor, métanse en la cabecita esto, significa que la válvula no se cierra por completo cuando se tiene que cerrar. Y cuando hablamos de estenosis, estamos hablando de estrechamiento, significa que la válvula no se abre por completo cuando se tiene que abrir. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una válvula, a ver, la circulación normal es de la aurícula derecha al ventrículo derecho y en sístole el ventrículo derecho vacía hacia la arteria pulmonar. Es decir, se cierra la válvula tricuspidea y la sangre va hacia la arteria pulmonar a los pulmones. ¿Qué pasa si yo tengo una tricuspidia insuficiente? La sangre sí va a la pulmonar, pero regresa también a la aurícula derecha. Y aquí va a generar un incremento de presión en la aurícula derecha. Ahorita vamos a ver la consecuencia. Y lo otro, ¿qué pasa si es estenosis? En diástole, esta válvula se tiene que abrir por completo para que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Pero si esta válvula es estenosis o estrecha, la sangre no pasa adecuadamente del ventrículo, de la aurícula derecha al ventrículo derecho y también se genera un incremento de presión en la aurícula derecha. ¿Qué llega a la aurícula derecha? Las venas cavas. ¿Y qué recogen las venas cavas? Todo el retorno venoso. Por lo tanto, si aquí se incrementa la presión por una ley física, ese incremento de presión se va a dar en todo el retorno venoso, desde los capilares y venas, y en esos casos, cuando el paciente tiene falla cardíaca derecha, va a ser una insuficiencia, una hipertensión venosa sistémica. La insuficiencia cardíaca me da una hipertensión venosa sistémica que clínicamente se va a manifestar por muchas cosas, ¿no? De entrada, edemas. Lo primero que va a tener el paciente va a ser edemas, ¿no? Y secundariamente va a tener complicaciones a nivel de la circulación del hígado, del hígado, del vaso, circulación colateral en todo el trayecto de las venas cavas, hipertensión portal, etcétera. Vamos a hablar después en semiología aplicada de todas las alteraciones, ¿ya? Entonces, miren, dos elementos, ¿no?
O sea, si tiene falla cardíaca izquierda, lo primero que va a tener el paciente es disnea. Si tiene el paciente falla cardíaca derecha, edemas. Si falla la circulación coronaria, porque no se olviden que de acá, de la aorta, después va a haber arterias coronarias que van a irrigar el corazón, y va a provocar isquemia cardíaca, por lo tanto va a ir a infarto, puede ir a infarto agudo de miocardio. Pero empecemos a hablar de las manifestaciones clínicas que creo, como les decía, ya les he hablado en las clases, ¿no? Estamos hablando de lo que, primero, de la disnea, pero de la disnea de origen cardíaco, ¿ya? Tienen que grabarse en su cabeza esto, que en términos hemodinámicos, la disnea significa éstasis sanguínea pulmonar que va a generar hipertensión venocapilar pulmonar. Es lo que les he explicado hace un momentito con esta imagen. Cuando el corazón izquierdo falla, es decir, la válvula mitral falla, ya sea por insuficiencia o estenosis, me va a generar incremento de presión en la aurícula izquierda. ¿Qué liga a la aurícula izquierda? Las venas pulmonares que vienen de los pulmones. Y si aquí se incrementa la presión, se incrementa la presión en las venas pulmonares, en los capilares pulmonares, y el aumento de presión de los capilares pulmonares, es decir, cuando es el mecanismo fisiopatológico de los edemas, ¿no? Cuando la presión hidrostática está por encima de la presión oncótica, que serían las paredes de los vasos, hay una salida de líquido hacia un tercer espacio y eso me va a dar disnea. Es decir, es como que tuviéramos un pulmón que se está encharcando por una falla del corazón. O sea, hay una congestión pulmonar, o si ustedes quieren, una especie de edema pulmonar secundaria a una falla cardíaca. ¿Sí? Lógicamente, cuando ahorita vamos a ver el grado más severo de hipertensión venocapilar pulmonar es el edema agudo de pulmón, pero no todos los pacientes llevan a edema agudo de pulmón, van a ser disnea en sus diferentes grados. Entonces, para eso necesariamente, para entender el tema de la disnea, tenemos que hablar pues de la insuficiencia mitral o de la estenosis pulmonar, ¿ya? Entonces, primero hablemos de lo que es la insuficiencia mitral, ¿sí? La insuficiencia mitral ya les he explicado, ¿no? Generalmente se produce por lesiones de la válvula mitral, ¿no? Donde secundariamente va a producirse una dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Es decir, puede provocar una hipertrofia cardíaca izquierda, ¿no? Y las causas van a ser múltiples. Dentro de ellas les he dado, por ejemplo, la cardiopatía reumática, ¿no? O sea, ya hablamos de cardiopatía reumática crónica cuando hablamos de insuficiencia mitral, ¿no? En etapas tempranas hemos hablado de la fiebre reumática, de una carditis, etc. Pero cuando ya hablamos de una insuficiencia mitral, estamos hablando, si se tratase de enfermedad reumática, de una cardiopatía reumática crónica. Entonces, todas las patologías que me generen daño de la válvula mitral de tipo irreversible me pueden generar insuficiencia mitral, ¿no? Puede provocarse, como les decía, las causas pueden ser múltiples. Una de las causas, de hecho, la insuficiencia mitral, puede haber prolapso de la válvula mitral, puede haber un infarto de miocardio, puede ser una causa degenerativa o envejecimiento del corazón. Algunas miocarditis me pueden generar insuficiencia mitral, ¿no? Entonces, son múltiples las causas de las patologías que me van a generar insuficiencia mitral, ¿ya? Pero en relación a flujos ya les he explicado. Esta es la imagen, otra vez. Si yo tengo una válvula mitral insuficiente que no se cierra por completo, cuando se produce la sístole, es decir, la contracción ventricular, la sangre que normalmente debería ir en una sola dirección hacia la aorta, también regresa hacia la aurícula izquierda, que me genera una hipertensión o un incremento de presión en la aurícula izquierda, que repercute en el retorno venoso que viene del pulmón y me genera la hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el paciente? ¿No? La hipertensión venocapilar pulmonar me produce esto, congestión pulmonar. Es decir, si el alveolo tiene que estar solo lleno de aire en un paciente que tiene falla cardíaca izquierda, me genera alvéolos congestionados, entre comillas, llenos de agua, ¿no? Y si mi paciente tiene dificultades para captar oxígeno, clínicamente, ¿qué es lo que va a tener? Disnea. Ahora, mientras mayor sea el fallo del corazón en relación a la válvula mitral,
el grado de edema pulmonar va a ser mayor. Pues. Por eso es que en algunos casos la disnea no solo se limita a pequeños esfuerzos a ortopnea, sino llega a edema agudo de pulmón. Entonces, el grado más severo de hipertensión arterial pulmonar secundaria a una falla cardíaca izquierda es el edema agudo de pulmón. Pues esto obviamente se va a ver en pacientes que tienen gran compromiso del corazón izquierdo. ¿Sí? Es importante en esta etapa identificar radiológicamente los hallazgos que me puedo encontrar, ¿no? Lógicamente, lo primero que voy a traer a un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda va a ser una redistribución venosa, ¿no? Es decir, las venas de los campos pulmonares superiores, en contra de lo que normalmente sucede, presentan mayor calibre que de los campos inferiores. O sea, lo primero que voy a ver en una placa de tórax es que estas venas, ¿no? Que normalmente tienen una distribución uniforme en todo el pulmón, ¿no? Van a presentar mayor calibre en los campos pulmonares superiores que en los campos pulmonares inferiores. Entonces, uno de los primeros elementos que yo voy a tomar en cuenta cuando tome una placa de tórax es, entre comillas, va a haber una cefalización del flujo sanguíneo. ¿Qué significa eso? Que la circulación venosa va a ser más importante en la parte superior de los pulmones. Entonces, esa es la primera fase de la etapa congestiva, ¿no? Luego hay que hablar de una fase intersticial donde empieza a borrarse los márgenes del hilio pulmonar, ¿no? Como estamos viendo en esta imagen, ¿no? Que vendría a ser una etapa posterior a la cefalización vascular, ¿ya? En la fase intersticial, ¿no? Es importante tomar en cuenta la presencia de las líneas de Kerley, ¿no? Las líneas de Kerley son líneas que se pueden presentar entre las fisuras interlobulares, en los márgenes de los pulmones y en los tabiques interlobulares, ¿no? Son líneas que normalmente no existen en una persona que no tiene una cardiopatía, ¿no? Entonces hay que diferenciar la presencia de líneas de Kerley de tipo A, B y C, ¿sí? Entonces ese es el otro elemento que vamos a tomar en cuenta en un paciente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, líneas de Kerley del tipo A en una fase intersticial, ¿ya? Y lo último que termina radiológicamente es con la fase alveolar de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Es decir, la fase alveolar de la hipertensión venocapilar pulmonar viene a ser la presencia de opacidades, se dice opacidades acinares confluentes a nivel del hilio pulmonar, ¿no? En forma bilateral, que están mal delimitadas y que a veces dan el aspecto de alas de mariposa, ¿ya? Entonces, si ustedes ven la evolución de las placas, ¿no? Inicialmente, ¿qué tenemos? Cefalización vascular, es decir, se notan más las venas a nivel apical. Vamos a ver una alteración, una redistribución a nivel del hilio pulmonar. Vamos a ver presencia de tabiques interlobulares, ¿no? Las líneas de Kerley. Y por último, vamos a evaluar una opacidad acinar confluente bilateral a nivel de los hilios pulmonares que dan el aspecto de alas de mariposa, ¿ya? Entonces, sí tengo elementos para yo sustentar un poco mi valoración una vez que he detectado la presencia de disnea en mi paciente, ¿no? Cuando hablo de disnea, ¿de qué estoy hablando? De una sensación consciente de una respiración forzada, es decir, el paciente siente que le cuesta respirar, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de disnea hablamos de una sensación de dificultad o incomodidad para respirar, el paciente dice me falta aire, he perdido el aliento, tengo que respirar con mayor esfuerzo, o en términos más sencillitos, siento que me ahogo, ¿no? Entonces, en esos casos estamos hablando de disnea. Ahora, hemos visto hemodinámicamente que la disnea tiene como causas una disminución de la expansibilidad pulmonar, porque ese pulmón se está encharcando, se está llenando de líquido, y una disminución de la capacidad vital, ¿no? O sea, el aporte de oxígeno a todo el organismo va a ser mucho menor que en condiciones fisiológicas, ¿ya? Ahora,
Si bien lo primero que la disnea del paciente, eso quiero que quede bien claro, va a estar en directa relación con el daño. A mayor daño, la presencia de disnea va a ser más severa. Si el daño es mínimo, la disnea no es muy evidente, ¿sí? Entonces, si mi paciente tiene un daño, entre comillas, leve, el paciente va a debutar con una disnea de grandes esfuerzos. Es decir, hacer esfuerzos fuertes sí le va a generar falta de aire. Si la lesión de la válvula ya es considerable, va a presentar disnea a medianos esfuerzos. Ahorita vamos a ver una clasificación, ¿ya? Y si la lesión valvular es muy intensa, ya actividades como hablar, vestirse, ya le van a generar falta de aire, disnea a pequeños esfuerzos. Al final el paciente termina con disnea en reposo, es decir, que incluso descansando siente que le falta aire. Y el grado más severo es cuando ya tiene intolerancia al decúbito, es decir, este reposo no se produce en decúbito, es decir, que este paciente no se puede echar, no puede adoptar la postura de decúbito. ¿Por qué? Porque en decúbito se incrementa la dificultad respiratoria y el paciente siente que se va a ahogar y se ve obligado a tomar la posición ortopneica, que significa sentado al borde de la cama, incluso con los brazos colgados y las piernas colgadas para captar un poco mejor el poco oxígeno que recibe su cuerpo. Entonces, bien importante, la disnea en el paciente cardíaco no es súbita, a no ser que se trate de una falla cardíaca súbita. Cuando las lesiones son crónicas, el paciente en los primeros años tiene disnea a grandes esfuerzos, después hace a medianos esfuerzos, en el transcurso del tiempo a pequeños y al final termina con la disnea en reposo y ortopnea. ¿Sí? Ahora, hay que diferenciar, ¿no? La disnea en reposo, sobre todo considerando si es continua o discontinua, ¿no? O sea, cuando hablo de disneas en reposo, estas pueden ser continuas cuando han evolucionado lentamente en el tiempo, o pueden ser discontinuas o episódicas cuando se presentan súbitamente. Las continuas, ya les he dicho, ¿no? Empiezan con grandes esfuerzos y terminan en ortopnea. En cambio, las discontinuas o episódicas están directamente relacionadas con fallas súbitas del corazón izquierdo que clínicamente se pueden manifestar por un asma cardíaco, por un edema agudo de pulmón o por una respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Cuando estoy hablando del asma cardíaco, ¿no? Estoy hablando de un fallo súbito del corazón izquierdo, donde mi crisis puede durar de 10 a 20 minutos o incluso durar varias horas y puede terminar en un edema agudo de pulmón. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que si el corazón izquierdo falla súbitamente, el paciente puede hacer un asma cardíaco durante 10 a 20 minutos o evolucionar a un edema agudo de pulmón, ¿no? ¿Por qué se llamará asma cardíaco? Hemos hablado de asma bronquial en semiología respiratoria. El asma cardíaco, por lo general, es una entidad que aparece en la mitad de la noche, es de inicio brusco, por lo general despierta al enfermo, porque como está en decúbito, siente que se va a ahogar, ¿no? Y le obliga a sentarse e incluso incorporarse, muchas veces a abrir la ventana para tratar de respirar mejor. Por lo general, el asma cardíaco se presenta como una crisis de asfixia o crisis de falta de aire, donde el paciente tiene respiración superficial y rápida, o sea, respira rápido y superficial, ¿no? Y por lo general dura 10 a 20 minutos. Ahora, ¿por qué se llama asma? Porque cuando revisamos al paciente en esta etapa, encontramos clínica semejante al asma bronquial. O sea, el paciente hace tos y si lo oculto sus pulmones, voy a escuchar sibilancias, ese sonido piante expiratorio, una especie de en el pulmón en expiración, ¿no? Similar a lo que pasa en el asma bronquial. Por eso no se llama asma bronquial, sino asma cardíaco, porque la causa no es broncoconstricción, sino es falla cardíaca izquierda que me está generando una hipertensión venocapilar pulmonar, ¿sí?
Clínicamente el paciente va a estar ansioso, con facies pálida, puede generar un cierto grado de cianosis, puede generar una diaforesis nocturna profusa, es decir, transpirar durante la noche, y su caja torácica está distendida, el murmullo vesicular va a estar disminuido, y ya les he dicho, al margen de sibilancias, puedo encontrarme la presencia de estertores subcrepitantes y crepitantes en ambos campos pulmonares, secundarias a la presencia de secreciones en los pulmones, ¿ya? Entonces, sin embargo, el paciente cuando se pone en decúbito, el corazón se estabiliza, este asma cardíaco pasa, ¿no? Pasa y el paciente se compensa y regresa a su actividad normal, pero muchas veces esta falla cardíaca izquierda no se compensa y el paciente de un asma cardíaco pasa a un edema agudo de pulmón, ¿sí? Y cuando estamos hablando del edema agudo de pulmón, estamos hablando de un aumento de la presión capilar intrapulmonar por encima de 25 a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Ocasionado por el incremento del flujo venoso y la falla brusca del ventrículo izquierdo. Entonces el paciente ya presentaba una disnea ortopneica, por eso es que se ha tenido que incorporar, ¿no? Ya se exacerba la respiración superficial, a nivel del pulmón vamos a tener importantes sobreagregados, ¿no? Y el paciente ya, como hay una gran cantidad de secreciones en el pulmón, ya su tos se hace productiva. De inicio, expectoración serosa y después serosa espumosa y después esa serosa y espumosa se vuelve una expectoración rosada o asalmonada. ¿Por qué? Porque empieza a haber lesiones capilares que me van a generar un cierto sangrado a nivel pulmonar. Entonces, la mezcla de sangre con secreciones como espuma hacen que se vea rosado o asalmonado y esa es la característica del paciente con edema agudo de pulmón. Dependiendo del grado de edema agudo de pulmón, puede ser abundante o escasa. Cuando es abundante, puede sofocar al paciente y generarle un paro cardiorrespiratorio, ¿no? En relación a la clínica que voy a ver a nivel de la facies, el paciente por lo general tiene una facies de ahogo con una piel pálida, diaforética, ¿no? El pulso va a ser acelerado de pequeña amplitud, su presión arterial va a estar elevada, el tórax va a tener manifestaciones por ejemplo, distensión, hipersonoridad, y los sobreagregados pulmonares se incrementan y cardiológicamente puedo tener un ritmo de 3 tiempos con ritmo de galope, ¿no? Entonces, es una etapa mucho más severa que el asma cardíaco. Entonces, el paciente no entra directamente a un edema agudo de pulmón. Primero, siempre tiene que pasar por un asma cardíaco, ¿no? Eso en relación a las dos alteraciones que se conocen como disneas paroxísticas nocturnas. Sin embargo, el paciente puede no hacer ni asma cardíaco ni edema agudo de pulmón. El paciente con falla cardíaca izquierda puede hacer directamente respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Eso también lo hemos hablado en el anterior rote. ¿Qué es la respiración de Cheyne-Stokes? No es nada más que una respiración cíclica de 4 tiempos, ¿no? Cuando el paciente hace respiración de Cheyne-Stokes, en este caso por falla súbita del corazón izquierdo, lo que está pasando es que esa falla súbita del corazón izquierdo está generando que no haya una llegada adecuada de sangre o de oxígeno al cerebro. Y esa llegada pobre de oxígeno al cerebro, o sea, ese déficit irrigatorio cerebral, me va a generar alteraciones en la respiración que se llama respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Donde el paciente respira, si quieren, en 4 tiempos. Hace apnea, recupera de su apnea y hace un periodo creciente, se recupera lentamente, pero se acelera tanto que llega a una fase de hiperapnea, después como que se cansa y empieza a bajar y hace la fase decreciente hasta parar el pulmón durante 10 a 60 segundos y otra vez hace apnea. Pues va haciendo apnea, es un periodo creciente, hiperapnea, periodo decreciente y así cíclicamente va respirando, ¿no? Entonces, muchos pacientes no hacen asma cardíaco, no hacen edema agudo de pulmón, pero sí hacen respiración de Cheyne-Stokes y eso hace que el paciente respire de esa forma. Ahora, hay que tomar muy en cuenta que estos pacientes que hacen este déficit irrigatorio cerebral después pueden generar pues lesiones neurológicas precisamente porque no hay una buena irrigación del cerebro, ¿ya? Entonces, para concluir esta parte de la disnea, es importante tomar en cuenta que la disnea cardíaca, según la NIA, ¿no? que es la
Asociación Americana del Corazón, ¿no? Clasifica la disnea en 4 grupos, ¿sí? Clase 1, ausencia de síntomas con la actividad habitual, es decir, que hacer las tareas habituales no me genera disnea, ¿no? Y aparece cuando ya empiezo a hacer una actividad superior a la habitual, por eso se llama de grandes esfuerzos. Ejemplo, subir gradas, correr, caminar más rápido, etcétera, ya me genera disnea. Eso es la clase 1. La disnea clase 2, como les decía, aparece con actividades habituales, donde el paciente ya caminar al paso normal le genera falla cardíaca y clínicamente tiene disnea. Otra vez, la disnea clase 3 ya son con esfuerzos mínimos, es decir, la disnea clase 3 equivale a pequeños esfuerzos, ¿no? Es decir, el hecho de vestirse, hablar, ponerse los zapatos o ducharse ya le genera falta de aire, ¿no? Esa es una disnea clase 3. Y la disnea clase 4 es cuando ya tiene síntomas en reposo. Estamos hablando de la intolerancia al decúbito. El paciente no puede echarse sin almohadas y tiene que permanecer sentado con los brazos colgados y las piernas colgadas. Entonces, esta es la clasificación de disnea según la NIA, que es la que actualmente se sigue manejando en el paciente cardíaco. Si bien la clasificación de disnea respiratoria es similar, pero no es la misma, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Porque los factores que me generan disnea respiratoria son diferentes a los que me generan disnea cardíaca, ¿ya? Entonces, eso es en relación a lo que es disnea, ¿ya? Entonces, esta es la imagen, otra vez para recordar lo que me va a generar la falla cardíaca derecha. Y hemos dicho que la falla cardíaca derecha, una de las primeras manifestaciones clínicas que va a tener va a ser la presencia de edemas, ¿no? ¿Y en qué caso, y qué es lo que es el edema? Ustedes ya saben muy bien qué es el edema, ¿no? Es la presencia de líquidos en un tercer espacio, que en el caso del paciente cardíaco se va a dar por una falla ventricular derecha que va a generar una hipertensión venosa sistémica, es decir, la falla de ese corazón derecho, de esa válvula tricúspide. Regresamos si ustedes quieren un poquito más atrás para que recuerden lo que les he explicado con esta primera imagen del corazón. Es decir, cuando falla la válvula tricúspide, otra vez les digo, la sangre que normalmente debería ir a la aurícula, a las arterias pulmonares, regresa a la aurícula derecha, se incrementa la presión en la aurícula derecha y esto repercute en todo el retorno venoso, que son las venas cavas superior e inferior, y en todas las ramas que vienen a alimentar estas venas. Entonces se produce una hipertensión venosa sistémica, se incrementa la presión hidrostática por encima de la presión oncótica y empieza a haber salida de líquido a un tercer espacio que primero se manifiesta por edema a nivel de miembros, un edema simétrico en miembros inferiores y que después puede llegar incluso a la anasarca, ¿ya? Entonces se presenta insuficiencia ventricular derecha. Hay una hipertensión venosa sistémica porque hay una acumulación del normal de líquido en el espacio intersticial, por lo que les acabo de decir, por aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica, lo que genera salida de líquido intravascular al intersticio, ¿no? Para entender el tema del edema, tengo que revisar el tema de la estenosis aórtica o de la insuficiencia aórtica, sobre todo el tema de la valvulopatía aórtica, ya sea por estenosis o por insuficiencia, ¿no? Entonces, si hablamos de estenosis, ¿no? O sea, que puede ser en este caso la falla del corazón, si ustedes quieren, en diástole, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, que esta sangre, como estamos viendo en esta imagen, normalmente en diástole debe pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Este estrechamiento de la válvula tricúspide genera que se acumule sangre en la aurícula derecha y obviamente se incrementa la presión y hay un aumento retrógrado que va a ir a una hipertensión venocapilar pulmonar, ¿no? Muchas veces los síntomas de la estenosis tricúspide grave por lo general suelen ser una sensación de molestia en el cuello, similar a un aleteo, ¿no? Producida por la dilatación sobre todo de la yugular. El paciente tiene fatiga, piel fría, por lo general molestias en el cuadrante superior derecho del abdomen porque empieza a alterarse la circulación portal a nivel del hígado, ¿no? Y clínicamente el paciente puede estar haciendo hepatomegalia, por eso esa sensación de dolor gravativo en hipocondrio derecho o en el cuadrante abdominal derecho que puede estar asociada a una hepatomegalia, ¿no?
Gradualmente el paciente puede ir presentando ingurgitación yugular a nivel del cuello, lo que llamamos venas yugulares distendidas, ¿no? Y después recién presentar la presencia de edemas, ¿no? Entonces, eso en la estenosis tricuspidia. Lo contrario de la estenosis, la insuficiencia. Esta es una falla en sístole, ¿no? Esta era en diástole. En diástole no permite el paso de la aurícula al ventrículo. Y en sístole, ¿qué pasa cuando hay insuficiencia? Esta es la imagen normal. La sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y luego en sístole se expulsa hacia la arteria pulmonar. Pero esta expulsión de sangre que en sístole tiene que darse hacia la arteria pulmonar, cuando la válvula es insuficiente también se produce en dos sentidos. También se produce en la aurícula derecha, es decir, la sangre va en dos sentidos, a la arteria pulmonar y hacia la aurícula derecha. ¿Y esto qué me genera? ¿No? Que haya un incremento de presión de la aurícula derecha y el mismo mecanismo, hipertensión venosa sistémica, ¿no? Y esta hipertensión venosa sistémica también clínicamente se va a traducir por la presencia de edemas, ¿ya? Y cuando estamos hablando de edemas, estamos hablando de, en el paciente cardíaco, de un edema sobre todo simétrico, ¿no? ¿Eso qué significa? Que se va a presentar en ambos lados de las extremidades inferiores. O sea, si es asimétrico, puede ser vascular más que cardíaca, pero no cardíaca, ¿no? El edema cardíaco es simétrico. Se está produciendo un aumento de la presión venosa y capilar que va a generar una éstasis retrógrada, se altera, hay un defecto en la filtración glomerular de sodio, que es con conservación de la resolución tubular por disminución del flujo sanguíneo renal, o sea, baja el flujo sanguíneo renal, hay un exceso en la producción de aldosterona y se produce un aumento de la secreción de hormona de ABH, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a tener? Un edema con estas características. Bueno, cuando hablemos de cómo vamos a detectar el edema por la presencia de fobia o Godet positivo, ¿ya? ¿Cómo vamos a detectar? Por la presencia de fobia o Godet positivo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo haga palpación o compresión digital en un segmento que considero que hay edema, va a quedar la huella de mi dedo, ¿no? Es decir, lo que voy a hacer es con ya sea el dedo medio, el índice o los tres dedos de la mano, hacer una compresión en el segmento que considero que se está edematizando, ¿no? ¿Dónde sobre todo? Cuando buscamos edemas, esto es importante, no está en la diapositiva, pero ustedes tienen que saber. El primer sitio que voy a explorar para buscar edemas es el dorso del pie. Entonces, ya sea con uno, dos o tres dedos separados, no juntos, voy a apretar el dorso del pie para ver si no hay una fobia o godet, o sea, la impresión de los dedos que se queda. Ese es el primer sitio que voy a buscar. El segundo sitio es retromaleolar, detrás del tobillo, de los maleolos. Con un dedito voy a apretar detrás del maleolo interno, detrás del maleolo externo, para ver si hay fobia o godet positivo. Si puede ser que encuentre en ambos sitios, en el dorso del pie y en el tobillo, sigo subiendo. Voy a buscar edema en la cara anterior de la tibia, donde a diferentes niveles, tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Lógicamente voy a empezar por el tercio inferior, tercio medio y tercio superior, en la cara anterior de la tibia, ¿no? Y pues, sigo buscando, ¿no? De pronto no encuentro en nada del pie ni el tobillo, pero mi paciente estaba en decúbito. Y como el edema siempre se va por gravedad a las partes declives del cuerpo, es mi obligación valorar la región sacra. Es decir, le voy a pedir a mi paciente que se ponga o de barriguita o en decúbito lateral y voy a comprimir la región sacra. Pues ahí también me puedo encontrar con edema, ¿no? Ahora, si bien no es frecuente que el paciente cardíaco haga edema palpebral, tengo que nomás valorar los párpados, ¿no? Porque el edema palpebral es más característico del paciente renal. Voy a valorar los párpados. Y en los párpados obviamente no voy a buscar sino de la fobia. ¿Qué voy a buscar? El borramiento de los surcos palpebrales. Cuando se edematiza el párpado, se borran gradualmente los surcos palpebrales. Por eso da la impresión de que el ojito estuviera hinchado, ¿sí? Entonces, esos son los elementos que voy a buscar. Si encuentro, ese edema tiene que ser simétrico. ¿Qué significa? Que va a estar en ambos lados.
ascendente, ¿no? Es decir, no puede debutar en el abdomen o en el pulmón si es que no ha tomado miembros inferiores. Por lo general va a ser primero en miembros inferiores, por eso dice miembros inferiores, puede subir hasta una nasarca. Por lo general, este es el otro elemento. ¿Cuándo empieza a presentar edema el paciente cardíaco? Cuando empieza a fallar el corazón. ¿Y cuándo se nota la falla del corazón? Cuando empieza a exigirse al corazón. Es decir, el paciente muchas veces cuando no tiene una lesión severa no hace edemas. Además, si está en reposo, peor, ¿no? Pero cuando ya empieza a tener actividad, empieza a fallar el corazón derecho y empieza a presentar edema. Por eso es que por lo general en la mañana, cuando no hay mucha lesión en el corazón, el paciente se levanta tranquilo, no tiene edemas. Pero conforme va caminando, va haciendo sus actividades cotidianas, ese corazón empieza a ser insuficiente o a fallar y empieza a tener edema generalmente en las tardes. Por eso se dice vespertino. Y es la gran diferencia con el edema renal. Ahora, de pronto yo no me lo tomaría tan a la letra muerta del tema de vespertino, ¿no? Algunos textos no dicen vespertino, dicen en el transcurso del día en vez de vespertino. Y yo creo que eso es lo más lógico, ¿no? Porque por ahí yo empiezo mi actividad a las 3, 4 de la mañana o 5 de la mañana y a las 10 de la mañana ya me he hinchado, ¿no? Sigue siendo en la mañana, pero no es que me he despertado hinchado, sino que por el transcurso de las horas, en el transcurso del día me he hinchado. En cambio, el paciente renal no, pues el paciente renal despierta con edema. ¿Sí? Es bien importante tomar en cuenta eso. Por lo general, cuando el paciente no tiene una falla muy severa, el edema disminuye o desaparece en el descanso nocturno. Es lógico, ¿no? Porque en reposo el corazón se compensa y de noche empieza a fundir edemas. Ahora, eso produce cambios en la diuresis, pues. Los pacientes que hacen edema cardíaco, en el día orinan poco, oliguria diurna. No se olviden que se produce una disminución del flujo sanguíneo renal, pues. Esa disminución del flujo sanguíneo renal me lleva a la oliguria diurna. Cuando estoy hablando de oliguria, estoy hablando de un volumen urinario menor a 500 ml en 24 horas. Normalmente nosotros orinamos más de esa cantidad en 24 horas. Así no hayamos ingerido líquidos, ¿no? Pero si el paciente ya orina menos de 500 ml, estoy hablando de oliguria. Y en el cardíaco, la oliguria es en el día. Es decir, de día no orinan casi nada o muy poco. Pero como en la noche se compensa ese corazoncito, empiezan a fundir edemas, es decir, orinan harto en la noche, hacen nicturnia. Ahora, cuando yo valore el edema, voy a ver que es un edema simétrico, frío, blando, no doloroso de inicio. Es decir, cuando yo encuentre ese godet o esa fobia, va a ser frío, blando y no doloroso de inicio. Pero si ya están en fases avanzadas, este edema blando puede tornarse duro, ya se pone cianótico y puede ser doloroso, ¿no? Por trastornos en la piel. Pero el requisito fundamental es que sea simétrico, perdón, y que sea vespertino, ¿ya? O en el transcurso del día. Ahora, puede hablarse de un edema vascular, si ustedes quieren, ¿no? Pero ya no es lo mismo. Algunos textos dicen cardiovascular, ¿no? Pero sí está el componente vascular. El edema cardiovascular o vascular necesariamente tiene que tener un origen o en venas o en arterias, ¿ya? Es decir, si es venoso me puede generar una presencia de varices, tromboflebitis, que me va a generar un edema asimétrico, solo en el lado afectado, ¿no? Y puede tener datos de inflamación, calor, dolor, rubor, ¿no? En una trombosis venosa profunda, por ejemplo, ¿no? Entonces el paciente tiene un edema inflamatorio, pero segmentario, ya no simétrico. Bien, vámonos con las palpitaciones. En relación a las palpitaciones, ¿qué son las palpitaciones? Son los latidos, la percepción consciente de los latidos cardíacos, ¿no? Ahí está en la diapositiva, es decir, el paciente siente latir su corazón, en otras palabras. Porque normalmente, o sea, yo ahorita, por ejemplo, les pregunto a ustedes que están en la pantalla sentaditos, no están sintiendo su corazón. En el momento en que ustedes sientan el latido de su corazón, esa es una palpitación. Ahora, es cierto, en el paciente cardíaco
las palpitaciones están directamente relacionadas con una hiperdinamia cardiovascular. ¿Eso qué significa? Que el corazón lata o más rápido o más fuerte, ¿no? Ahora, la palpitación no siempre es sinónimo de lesión cardíaca, porque como dice aquí, puede haber palpitaciones fisiológicas de esfuerzo o de reposo que no necesariamente involucren lesión del corazón, ¿ya? Por eso es que las palpitaciones pueden ser aisladas, ¿no? Pueden ser en salva o pueden ser en serie. De las aisladas estamos hablando de un latido precordial único que es secundaria a una extrasístole, ¿no? Es decir, el corazón presenta una extrasístole y el paciente siente una palpitación única aislada, ¿no? Ahora, cuando hablamos de en salvas, ¿no? Donde se presentan ya no una, sino 3 a 5 extrasístoles, ¿no? Sentimos y pasa. Pero ya cuando la palpitación es continua, estoy hablando en serie, ¿no? Que pueden durar minutos, horas, ¿no? Que generalmente, si es de causa cardíaca, pueden ser secundarias a una taquicardia o fibrilación auricular paroxística. Puede darse en las neurosis de ansiedad, en el hipertiroidismo, que no es causa cardíaca, por sobrecarga de volumen. Entonces, tomar en cuenta que las palpitaciones en serie pueden ser de inicio y comienzo brusco, ¿no? Como en la taquicardia paroxística, el aleteo o fibrilación auricular. Pueden ser de inicio gradual, después de un esfuerzo físico, ¿no? No es lo que ocurre cuando corremos y no estamos acostumbrados, una emoción violenta o un estado patológico asociado como el hipertiroidismo y la anemia, ¿ya? Ahora, las palpitaciones también las puedo clasificar como regulares o irregulares, ¿sí? Hay que tomar en cuenta las otras causas que no son cardíacas, ¿no? Pero en personas normales, el esfuerzo, las emociones y los cambios de altitud me pueden dar palpitación. Si una persona que sube de la costa a la altura puede presentar palpitaciones. Correr cuando no estamos acostumbrados o las emociones fuertes. Puede estar asociada a una neurosis cardiovascular, es decir, secundario a la presencia de dolor precordial, ¿no? A la presencia de disnea y astenia. Obviamente las lesiones valvulares, casi todas provocan palpitaciones. Procesos no cardíacos como la hipertensión arterial, el hipertiroidismo, el climaterio, la obesidad, el embarazo, la epilepsia, el uso de medicamentos, intoxicaciones, también pueden estar relacionadas con palpitaciones, ¿ya? Bien. La otra manifestación clínica es la cianosis. La cianosis tiene que ver con la coloración azulada de la piel y mucosas cuando la concentración de hemoglobina reducida sobrepasa los 5 gramos por 100 decilitros, ¿no? Entonces, en el paciente cardíaco, hemos hablado de las cardiopatías congénitas cianógenas, por ejemplo, ¿no? Hay que tomar en cuenta, valorar si esta cianosis es solo central o si es además de central periférica, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de central, estamos hablando de un compromiso de piel y mucosas. Es decir, la cianosis central me compromete piel y mucosas, ¿no? En cambio, la cianosis periférica por lo general compromete solo piel. Al margen de que la cianosis central se considera caliente o normotérmica, es decir, no se modifica la presión, la temperatura corporal o del segmento que está cianótico, y tiene que ver por una alteración en la saturación de oxígeno. En cambio, la cianosis periférica tiene que ver por una lentitud del flujo sanguíneo que hace que se consuma antes de tiempo el oxígeno necesario y llegue con muy poco oxígeno a algunos segmentos. Por lo tanto, la cianosis periférica por lo general es distal, ¿no? Por lo general se manifiesta en los lechos unguiales y en los pulpejos de los dedos, ¿sí? Entonces, es bien importante tomar en cuenta estos elementos en relación a la cianosis. Bien, entonces, ¿qué otra manifestación clínica presenta el paciente cardíaco? El paciente cardíaco puede hacer dolor precordial, ¿no? Cuando estamos hablando de dolor precordial, estamos hablando
eh, un dolor generalmente relacionado con la alteración de la circulación coronaria. Estamos hablando de un síndrome de bajo débito coronario que se va a presentar generalmente por obstrucción de las arterias coronarias, ¿no? Pues como estamos viendo en la diapositiva, el paciente que puede tener una oclusión aguda de la arteria coronaria, ¿no? Generalmente secundaria a una arteriosclerosis, ¿no? Es decir, la arteria empieza a tener placas ateromatosas que disminuyen el flujo de la circulación coronaria y que esta presencia de placas ateromatosas puede generar incluso la presencia de trombos, etcétera, que van a provocar una isquemia cardíaca que clínicamente se va a manifestar por un dolor precordial que nosotros podemos clasificar en tres entidades, sobre todo, aunque algunos hacen referencia a cuatro entidades, ¿no? Que serían la angina de pecho o angina estable, la angina inestable o preinfarto y el infarto agudo de miocardio como tal, ¿no? Sin embargo, este dolor precordial, ya sea en una angina de pecho, una angina estable o un infarto de miocardio, tienen elementos comunes, ¿no? Que están relacionados con un síndrome de bajo débito coronario. Y estos elementos comunes vienen a ser la característica del dolor, ¿no? Es decir, por lo general, cuando el paciente tiene un dolor precordial de origen coronario, el dolor es opresivo, siente que algo le aprieta. Por lo general se describe como una opresión sobre el pecho, ¿no? O sea, el paciente siente que algo le está apretando el pecho y eso se conoce como signo de Levin. La localización inicial específica es retroesternal. O sea, esa sensación de opresión en el pecho la sienten detrás del esternón, ¿no? Que por lo general se va a irradiar hacia arriba al cuello, puede llegar a la mandíbula, puede llegar al hombro izquierdo y extenderse hasta los brazos, ¿no? Y por lo general la duración, si es un cuadro de angina estable, es corta, 15 minutos, puede ser larga hasta 40 o más cuando sospechamos del infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, les decía, podemos clasificar el dolor precordial de origen coronario en tres entidades, sobre todo, aunque vamos a hablar de una cuarta, de una angina estable o angina de pecho, ¿ya? La angina estable o angina de pecho, primero vamos a desarrollar lo que dice la diapositiva, puede estar relacionada con un dolor opresivo, constrictivo, relacionado con el esfuerzo físico. Es uno de los factores que lo diferencia de los otros tipos de angina, ¿no? Es decir, el paciente no está en reposo, está con actividad física. Y esa actividad física y ese esfuerzo físico o un estrés psíquico fuerte puede desencadenar el dolor en el pecho, la angina estable, donde, como hemos dicho, en la parte media esternal, detrás del esternón, se habla desde la proximidad del hueco epigástrico hasta el manubrio esternal, es decir, desde el apéndice sigmoides hasta la base del esternón, que tienen un aspecto de corbata, por eso se habla del área de la corbata de Wenckebach, ¿no? Por lo general, cuando la angina es estable, la intensidad es discreta, mediana y uniforme, es decir, no tiene una intensidad muy elevada, ¿no? La irradiación es como ya hemos mencionado, cuello, mandíbula, brazo izquierdo. La duración de la angina estable es por lo general corta, 1 a 10 minutos. Ahora, el paciente al mismo tiempo de sentir dolor en el pecho puede tener una sudoración, sobre todo a nivel de la región facial, la frente, ¿no? Y hay algo que es un poco difícil de escribir, solo lo pueden haber sentido los que han tenido su angina, es esta famosa sensación de muerte que hace referencia a la literatura, ¿no? Porque puede haber dolor en el pecho de origen por una osteocondritis, por una alteración de la parrilla costal, incluso por alteración, por una neuritis intercostal. Pero cuando ese dolor opresivo retroesternal está relacionada con una cardiopatía, el paciente describe una sensación de muerte, que es una característica del síndrome coronario agudo, ¿no? Como este dolor se ha desencadenado por un esfuerzo físico, por lo general el reposo ayuda,
Es decir, el paciente deja de hacer esfuerzo físico, se pone a reposar, respira mejor y en algunos casos a veces se puede dar de urgencia nitritos, ¿no? Y el paciente por lo general responde y se compensa, ¿no? Ahora, muchas veces solo el reposo los compensa. Por eso se dice que no es frecuente que hayan infartos de miocardio que debuten bruscamente o que no hayan tenido antecedentes de crisis de angina previos, ¿no? Porque a veces dicen, no, ha habido una crisis súbita de un infarto y el paciente ha fallecido. El detalle es que el paciente ha debido tener crisis previas de anginas estables que ha dejado pasar por alto. Porque estas anginas muchas veces pueden no ser tan dramáticas, es decir, sienten una opresión detrás del pecho, descansan, respiran, reposan y se pasan, ¿no? Y no le dan mayor importancia. Entonces puede tener varias crisis que no han tenido mucha repercusión clínica, pero llega un momento en que ya de una angina el paciente hace un infarto, y puede ser masivo incluso. Por eso es que se dice que muchos pacientes no le dan la importancia necesaria a esta angina de pecho, ¿no? O a veces no consideran que puede al final terminar en un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, alguna literatura menciona que la duración, en lugar de 1 a 10 minutos, puede ir incluso hasta 15 minutos, ¿no? Y puede empezar con un dolor gradual que va a ir aumentando y tener una máxima intensidad en el transcurso de los minutos, ¿sí? Entonces, bien importante tomar en cuenta estos elementos. Ahora, el paciente puede tener, entre comillas, los llamados equivalentes anginosos, ¿no? Es decir, que en lugar de tener dolor, el paciente puede presentir la presencia de disnea, fatiga, ¿no? E incluso puede tener eructos frecuentes, porque tiene que ver con una irritación del diafragma, ¿no? Es decir, que en lugar de tener dolor precordial, el paciente puede hacer equivalentes anginosos como sensación de falta de aire, cansancio y eructos frecuentes. Esto se presenta sobre todo en los pacientes ancianos, ¿no? Entonces, o sea, no voy a dejar de lado estos equivalentes anginosos en un paciente que tiene características de estar desarrollando un síndrome coronario agudo, ¿no? ¿Y en quiénes hablamos síndrome coronarios agudos? Aquellos pacientes que tienen dislipidemias, ejemplo, hipercolesterolemia, o sea, ácidos grasos elevados, vida sedentaria, etcétera. Entonces, que consideramos que están haciendo una arteriosclerosis y que pueden estar haciendo equivalentes anginosos y que en algún momento pueden debutar sí con un infarto masivo de miocardio y llegar a la muerte, ¿no? Entonces no voy a dejar de tomar en cuenta estos equivalentes anginosos que son la disnea, la fatiga y los eructos. Ahora, el paciente puede no hacer angina de pecho e ir o hacer directamente una angina inestable o preinfarto, ¿no? En estos casos, ¿de qué estamos hablando? De que el paciente no está en reposo, no está haciendo ejercicios, está en reposo, por eso la angina inestable o preinfarto se presenta en el reposo. Es decir, puede estar placenteramente viendo el televisor recostado o bañándose o duchándose, no está haciendo ejercicios, estamos relajaditos, pero empieza a tener un dolor precordial, retroesternal, en el área de la corbata de Wenckebach, opresivo, pero el tiempo que se presenta el dolor es mayor, 20 a 30 minutos. Y como estaba en reposo, el reposo no le ayuda en nada, pues. No cede con los nitritos ni con los vasodilatadores, ¿no? La intensidad del dolor obviamente es mayor que el de la angina de pecho. El paciente hace diaforesis, náuseas, vómitos y lo que les he dicho, también presenta esa sensación de muerte, ¿no? Con la irradiación característica del dolor, ¿ya? Hay que diferenciar, ¿no? Que en estos pacientes con angina inestable, ¿no? Puede tratarse de una angina acelerada, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, ha notado un cambio sincrónico, que ha tenido síntomas crónicos en lo que se refiere a síntomas asociados, como disnea, malestar general, cansancio, ¿no?
O de pronto el paciente nunca ha presentado esas manifestaciones clínicas, ¿no? Y empieza con un mínimo de ejercicio. Si bien es decir, el paciente normalmente está en reposo, pero puede estar haciendo un ejercicio mínimo o una actividad cotidiana regular, ¿ya? Entonces sí, voy a tomar en cuenta esos dos elementos en los pacientes que van a hacer una angina estable o un preinfarto. Y la entidad más severa viene a ser, bueno, lo voy a dejar esto y luego vuelvo. El infarto agudo de miocardio, ¿no? Cuando ya el paciente tiene necrosis a nivel del músculo cardíaco, ¿no? Es decir, estamos hablando de una lesión necrótica de las fibras musculares cardíacas, donde el dolor tiene la misma localización de la angina de pecho de inicio, ¿no? Es también opresivo, pero la intensidad es mucho mayor y la duración por lo general es de 40 minutos o más, ¿sí? El paciente sí refiere a ese angor animi o temor intenso de morir, ¿no? O sea que en el infarto esa sensación de muerte, ese angor animi o temor intenso de morir es mucho más evidente. Electrocardiográficamente voy a encontrar pues, alteraciones, sobre todo a nivel de la onda Q. ¿Ya? Entonces, si hago un resumen de estos tres, la angina inestable se presenta en reposo, dura de 1 a 10 minutos y el dolor es leve. La angina, la angina estable. La angina inestable se presenta en reposo o con muy poco ejercicio. La duración es mayor, de 20 a 30 minutos. No cede con el reposo, es de mayor intensidad y puede ir al infarto agudo de miocardio. Y el infarto agudo de miocardio, la intensidad del dolor es mayor, más de 40 minutos. El ángulo anímico o sensación de muerte es mucho más evidente y es porque ya está haciendo una necrosis cardíaca. ¿Ya? Alguna literatura entre estos tres, entre el infarto, entre la angina estable, la angina inestable y el infarto agudo de miocardio, describe la angina variante de Prince-Metals, ¿no? Angina variante de Prince-Metals. Como dice acá, desde el 1959 se la ha definido como, como un inusual cuadro de dolor torácico secundario a isquemia miocárdica caracterizado por ocurrir casi exclusivamente en reposo, o sea, como que vendría a ser una especie de angina inestable, ¿no? Dice, se acompaña de cambios característicos en el segmento ST del electrocardiograma y ahora el cuadro es más conocido como angina variable y se asocia a infarto agudo de miocardio porque genera severas arritmias cardíacas, incluyendo taquicardia, fibrilación ventricular, que puede llegar incluso a la muerte súbita, ¿no? Por lo general son pacientes jóvenes que no tienen clásicos factores de riesgo coronario, es decir, el paciente de riesgo coronario es aquel paciente obeso, con sedentarismo, hipertensión arterial, con dislipidemias, les he dicho, ¿no? Ácidos grasos elevados, colesterol elevado, triglicéridos elevados, etc. En cambio, la angina de variante o de Prince-Metals, por lo general se presenta en aquellos pacientes jóvenes que no tienen factores de riesgo coronarios, ¿no? Por lo general, el dolor casi siempre es intenso, ¿no? Y puede acompañarse incluso como asociados a síncopes, es decir, pérdidas súbitas de la conciencia. ¿No? El dolor no necesariamente es de 40 minutos, puede darse en menos tiempo, por lo general durante la noche o a las 8 de la mañana, ¿no? Y sí tienen una buena supervivencia, pero pueden terminar en un paro cardíaco, ¿ya? Entonces sí voy a tomar en cuenta esta angina variante o angina de Prince-Metals que se da en aquellos pacientes que no tienen los factores clásicos de riesgo coronario como se da en el otro grupo de pacientes. Entonces en estos casos estaríamos hablando de 4 grupos, ¿no? De una angina de pecho, de una angina inestable, de una angina variante o de Prince-Metal y de un infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Bien. Es importante tomar en cuenta algunos elementos, ¿no? Como por ejemplo, no es lo mismo que el paciente que hace infarto haga un infarto del ventrículo derecho, que, que es el más frecuente, que sea de otra localización. Entonces, la presentación más frecuente de infarto es el infarto del ventrículo derecho. Y se caracteriza porque suele cursar con una importante ingurgitación yugular, ¿no? Hipotensión, signo venoso de Kussmaul positivo, ¿no?
y un tercer ruido cardíaco o un soplo reciente de reciente aparición sugestivo a regurgitación tricuspidia, ¿no? Todo lo que es el signo venoso de Kussmaul, R3, regurgitación, lo vamos a hablar en la exploración cardíaca, ¿ya? Cuando el paciente tiene infarto de ventrículo, en este caso izquierdo, esta es una de las clasificaciones más frecuentes que se maneja, ¿no? KILIP 1, KILIP 2, KILIP 3 y KILIP 4, ¿ya? En el KILIP 1, el paciente no presenta signos de falla cardíaca y su mortalidad es baja del 6%. Es decir, no voy a encontrar signología cardíaca asociada como soplos o alteraciones del ritmo. En el KILIP 2 cursa con la aparición de síntomas leves de falla cardíaca y su mortalidad asciende al 17%. En el KILIP 3 hay edema pulmonar, ¿no?, asociado y su mortalidad es 38%. Es decir, si estamos hablando de edema pulmonar, estamos hablando de un edema agudo de pulmón, es decir, signos de disnea, que puede ser de aparición súbita muy marcada. Porque hemos avanzado justamente cuando hemos hablado de disnea, es decir, el paciente hace una hipertensión venocapilar pulmonar severa que va a ir al edema agudo del pulmón. En esos casos está hablando de un KILIP 3, ¿no? Y el KILIP 4, cuando hay un shock cardiogénico, ¿no? Básicamente estoy hablando de una falla severa que me va a generar una hipotensión arterial muy marcada, ¿no? Y que el paciente va a ir al paro, ¿ya? Entonces, bien importante tomar en cuenta esta clasificación. Bien, eso en relación a lo que es el dolor precordial y lo que es el síndrome coronario agudo, ¿sí? Ahora, tenemos que hablar de las manifestaciones periféricas. Cuando el paciente cardíaco no tiene una buena irrigación a nivel del cerebro, es decir, que la falla cardíaca genere que no haya un buen aporte de oxígeno al cerebro, el paciente va a hacer mareos, va a hacer hipotimia y va a hacer síncope, ¿no? Vamos a ver de forma rápida y aislada cada uno de ellos. Los mareos ya saben ustedes, como dice la diapositiva, es una sensación desagradable de inseguridad o inestabilidad momentánea, percibiéndose como borramiento u oscurecimiento de la visión sin pérdida de la conciencia y de duración breve, ¿no? En términos más sencillitos, el paciente tiene una sensación de inestabilidad, siente que se va a caer, ¿no? Esos son los mareos, pero no llega a la inconsciencia. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Como dice acá, perturbación cardiovascular, trastornos de la irrigación cerebral, es decir, no hay buen aporte de oxígeno al cerebro, que puede darse sobre todo en aquellos pacientes hipertensos o arterioscleróticos. Ahora, los mareos pueden darse también por situaciones emocionales, pacientes débiles, anémicos, hipoglucémicos, diabéticos con dosis excesiva de insulina, que no son cardíacos, ¿no? O sea, estos no tienen nada que ver con patología cardíaca, pero igual hace mareos. Ahora, el uso de la quinina, el salicilato de sodio, también puede dar mareos. Las alteraciones gastrointestinales, como la colitis, parasitosis y dispepsias, pueden estar alteraciones a mareos. Las afecciones oftalmológicas o vicios de refracción, cuando no se manejan adecuadamente, ¿no ves? Las miopías, astigmatismos, etcétera. Todo lo que genere alteraciones de la visión me puede generar mareos, ¿no? Las afecciones ováricas, el embarazo puede generar mareos y no está en la diapositiva, pero bien importante tomar en cuenta las lesiones del octavo par craneal, ¿no?, que me van a generar lesiones a nivel del laberinto, que clínicamente se puede manifestar por mareos, ¿ya? La lipotimia es otra manifestación clínica periférica que tiene que ver igual con un síndrome de bajo débito cerebral. En tanto, los mareos, lipotimia y síncope están relacionados con un síndrome de bajo débito cerebral, que significa que hay muy bajo aporte al cerebro, ¿ya? En estos casos estoy hablando de un desmayo o un desvanecimiento, ¿no? El desmayo o desvanecimiento, es decir, el paciente hace una pérdida de la conciencia, pero que tiene características de no ser súbita, es decir, no se presenta sin avisar, entre comillas. La lipotimia avisa, el paciente no se cae súbitamente, porque tiene 3 periodos la lipotimia. Un periodo premonitor, un periodo de inconsciencia y un periodo de recuperación. Precisamente el periodo premonitor es el que de alguna forma avisa que ese paciente se va a desmayar. Por lo general dura más o menos alrededor de 5 minutos, puede ser menos, ¿no? Donde el paciente, ¿qué siente? Primero debilidad, siente que su cabeza está vacía, empieza a sentir náuseas,
se pone pálido, empieza a bostezar, transpira sobre todo el nivel de la frente, puede tener visión borrosa, tener sonidos que normalmente no escucha, acúfenos, la piel se pone húmeda y fría, el pulso está en ese momento de pequeña amplitud con una frecuencia disminuida, baja la presión y después se produce el periodo de inconsciencia. O sea que en esta etapa ya el paciente está, como quien dice, generándose condiciones para desmayarse, ¿no? Entonces, cuando ya la presión baja considerablemente y el paciente entra en inconsciencia, es decir, viene la lipotimia como tal, y esta lipotimia no dura mucho tiempo, segundos a minutos, es porque en decúbito por lo general la presión se estabiliza, esta hipotensión que estaba sobre todo de la diastólica que estaba menos de 60 milímetros de mercurio se compensa y el periodo, o sea, después de este periodo se empieza a recuperar, ¿no? Entonces no va a estar mucho tiempo, va a estar mientras la presión esté por debajo de 60, sistólica, perdón, una hipotensión diastólica por debajo de 60. Cuando ya esto se compensa, sube y el paciente recupera. Entonces, como dice acá, en posición supina se normaliza la presión, recupera la conciencia, otra vez desaparece la palidez, pero puede por algún tiempo persistir todavía las náuseas, los vómitos y la sudoración, pero gradualmente va a desaparecer, ¿no? Ahora, la lipotimia, como les he dicho, puede ser consecuencia de un síndrome de bajo débito cerebral, ¿no? Es decir, esa hipotensión transitoria puede ser secundaria a una falla cardíaca. Sin embargo, puede ser también por reflejo vagal, en bipedestación, es decir, pacientes que están mucho tiempo parados, emociones fuertes, etcétera, ¿no? La causa más frecuente son lesiones aórticas, sobre todo con estenosis, pueden ser secundarias a una enfermedad de Chagas. Y la otra manifestación periférica es el síncope. Como dice la diapositiva, el síncope viene a ser una pérdida brusca y completa de la conciencia, ¿no? Aunque alguna literatura la describe como una pérdida súbita y transitoria del estado de conciencia secundaria a una hipoperfusión cerebral. Pero, como quien dice, haciendo un análisis más profundo de esas otras definiciones, muchas veces el paciente no recupera el estado de conciencia. Por eso es que no puede decir que es transitoria. Decimos brusca y completa de la conciencia por brusca disminución del flujo sanguíneo cerebral que ocasiona una anoxia cerebral. Y esta anoxia cerebral, si es muy brusco y si es muy severo, puede generar daño cerebral que secundariamente me puede dar secuelas neurológicas que pueden generar una inconsciencia permanente, ¿no? Por eso es que en el síncope no hablamos, o yo por lo menos no hablo de transitorio, porque el paciente puede ir de un síncope directamente al coma, ¿no? Y el síncope no avisa, pues no tiene periodo premonitor, es súbito, ¿no? ¿Qué tiene el paciente? Al margen de perder la conciencia, el paciente tiene palidez, cianosis, el pulso está lento, hay hipotensión. Si la anoxia ha sido muy severa, puede haber síntomas, convulsiones, que son signos de focalización por daño cerebral, ¿no? Aquí está, signos de focalización por daño cerebral. Entonces, el paciente puede convulsionar. ¿Mm? Y si esta anoxia ha sido muy severa, el paciente del síncope puede pasar al coma, es decir, no reacciona, ¿sí? Ahora, hay que diferenciar tres tipos de síncopes, ¿no? O sea, los síncopes pues, pueden ser de causa precardíaca, cardíaca o postcardíaca. Cardíaca, digo precardíaca, 90% de casos donde hay una reducción brusca de la llegada de sangre al corazón y obviamente secundariamente un síndrome de bajo débito cerebral, ¿no? Se puede dar por disminución del tono vascular en el abdomen, en las extremidades inferiores y pérdida refleja del tono muscular. Por aumento brusco de la presión endotorácica con accesos de tos, que es el fenómeno de Valsalva, ¿no? Entonces no es raro que un paciente de su crisis de tos pueda desmayarse y entrar en síncope porque ha aumentado la presión endotorácica.
Y las influencias posturales, ¿no? Aquellos pacientes que han estado de pie por muchas horas pueden generar un síncope precardíaco. Cardíaco. Esto es exclusivamente con relación a la alteración cardíaca, ¿no? ¿Cuáles? Trastornos con disminución del volumen minuto, ¿no? Que pueden generar, pueden ser secundarias, perdón, a un paro cardíaco, una bradicardia sinusal extrema, una fibrilación ventricular, a una taquicardia y fibrilación auricular, o a un infarto de miocardio y cortocircuito. Entonces, estas son las causas de un síncope de origen cardíaco. Y las postcardíacas, ¿no? Que pueden ser dos variedades, reflejas o por perturbación local de la irrigación cerebral. Reflejo, ¿no? El síndrome del seno carotidio o neuralgia del plexo faríngeo. En el síndrome del seno carotidio, típico de lo que pasa en los boxeadores, ¿no? Viene un golpe en el globus carotidio y el paciente knockout. Ese es un síncope cerebral o postcardíaco, ¿no? Y por perturbación de la irrigación local cerebral en los pacientes con arteriosclerosis, compresiones de las arterias cerebrales o de arterias de sus ramas. Entonces, cuando no hay un aporte de oxígeno al cerebro asociado a un síndrome de bajo débito cerebral, el paciente puede hacer mareos, hipotimia o síncope y hemos mencionado las características de cada uno de estos.